Gamsula Tová. Gamsula Tová es que todo es para bien. Realmente en esta vida, todo de una u otra forma al final me ayuda. Uno a veces no sabe que de repente el carro se le quedó detenido y era porque de repente iba a pasar algo más allá. Me pasó a mí una noche, yo venía de estudiar una vez y mi camioneta en una subida se me apagó y en segundos pasó un carro y de verdad, si no me hubiera detenido, hubiera tenido un accidente. Así que, como decimos, Mamoré, todo es para bien. Gamsú, Toba, todo es para bien. Entonces, gracias por permitirnos estar en sus casas. Y hoy tenemos un tema muy lindo, realmente hablar de los 10 mandamientos. Es algo que al final pareciera que es de conocimiento común, pero créanme, a veces muchas personas, y me ha tocado, que yo les pregunto, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y de verdad, rara vez alguien me los dice en el orden como fueron dados, o me los dice en el orden, al final de cuentas, de la relevancia que tiene cada uno. Hoy vamos a aprender al final cómo aprenderlos de una manera tan sencilla, cómo hacerlos de nuestra vida una vida práctica, porque primero que tenemos que recordar algo, nuestro bendito Creador, realmente Él nos creó para que fuéramos felices. Él desea que seamos felices. Realmente no tenemos un Padre de castigo, de juicio, no, realmente Él quiere que seamos felices y cada cosa que nos da realmente es para beneficiarnos como seres humanos, para que aprendamos a convivir con nuestro entorno, que son seres humanos, y que al final todo conlleve a la adoración hacia Él. Por eso es que hoy yo quiero enseñarles algo muy práctico, muy práctico, y eso creo que al final de cuentas quiero que lo graben bien. De los 10 preceptos, es uno por cada dedo de nuestra mano, 5, 5. Y vamos a dividir esos 10 preceptos en 5 mandamientos verticales que dan hacia el cielo, hacia arriba, y 5 mandamientos horizontales que desarrollan nuestro entorno. Porque los primeros 5 mandamientos hacen relación a nuestro bendito Creador y los otros 5 mandamientos horizontales hacen relación a la convivencia que tenemos como tal. Por eso fue que con Judith platicamos de que dividiéramos el estudio hoy en 2 partes. El día de hoy vamos a hablar principalmente de los 5 mandamientos que conectan con el Creador, que son los 5 verticales. Así nunca se los va a olvidar. 1 de cada dedo, 5 hacia arriba, los verticales que tienen que ver con la conexión que tengo con mi bendito Creador hacia mi persona. ¿Verdad, amor? Amén, así es. Entonces, empezando, realmente cuando vamos al hecho de los mandamientos, recordamos que fueron revelados a nuestro querido Moisés, el que amamos, al cual fue revelada la Torá, la instrucción. Y como bien buscamos en la escritura, sabemos que fueron dados en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo vemos cómo se detallan esos 10 mandamientos y cómo al final de cuentas se le denominan las tablas de la ley. Realmente al final decir ley, yo considero de que a veces pareciera muy tajante de restricción, muy tajante al decir ley. Todos pensamos en ley, algo que me oprime, algo que al final me restringe. Realmente yo diría que son los 10 preceptos que nos dan vida. Son los 10 preceptos que nos ayudan a entender cómo debemos ser mejores personas. Y son los 10 preceptos que al final nos ayudan a vivir una vida de felicidad. Porque si usted hace las cosas bien, recordemos bien que nuestro Yeshua HaMashiach, Jesús, enseñó que todo lo que sembramos, cosechamos. Entonces es simple, realmente cuando yo actúo de una buena forma, de una buena manera, mis consecuencias son buenas. Realmente, bien Jesús, recordamos que Él enseñó al final que todo al final tiene una recompensa en esta vida. Y los mandamientos, que son 10, realmente es para eso. No lo vea usted como una condición de opresión, de castigo, de restricción. No, no. Simplemente es una manera, un precepto. Porque realmente precepto da un poco más de amplitud al pensar que no es tan limitante como un mandamiento, ¿verdad? Bueno, los expertos en lenguaje hebreo, en realidad, dicen que está muy mal
traducido decir mandamiento, que en realidad son enunciados. Esa es la palabra más cercana a la idea que el hebreo quiere dar. O sea, que está enunciando algo. Exacto. Que está ligado a lo que son los principios. O sea, en realidad, conceptualmente, lo que tenemos son 10 principios. 10 principios para ser felices. Estos los 10 son los principios de la felicidad. Eso es todo. Exacto, exacto. Sí, porque como les decía al principio, el Creador quiere que seamos felices. Entonces, quitémosles la conceptualización de mandamiento y llamémosle los 10 enunciados para ser felices. Entonces, ya vimos que al final son 10, uno por cada dedo, unos verticales, otros horizontales. Entonces, estos 10 enunciados de felicidad, vamos a empezar a detallar hoy los primeros 5 que tienen que ver con esa conexión directa al Creador. Pero quisiera que antes de esto comentarles que cuando entramos al tema de enunciados, todo es una codificación en la Biblia. Y cuando nos vamos al libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, al final también se mencionan estos enunciados, pero ahí se hace una extensión más grande y realmente al final cuando empezamos a leer, notamos que da una cantidad de 613. Sí. 613, ¿cómo? O sea, de 10 enunciados se convirtieron en 613. En efecto, realmente los 10 enunciados es una codificación que el creador dio como un resumen para entender lo que más adelante en la Torah se mostraría al final de cuentas como los 613 preceptos, de los cuales esos 613, si sumamos 6 más 3 más 1, 6 y 3, 9 y 1, 10, nos da nuevamente ese resumen que al final de cuentas son esos enunciados de felicidad. Y realmente empezar a entrar en el tema de 613 que se hace muy extenso y realmente se los dejo de tarea para que al final los puedan leer, ir considerando uno a uno, pero que al final considero de que si aprendemos muy bien estos 10, el leer los 613 se nos va a facilitar mucho. Y aún más, recordemos lo que nuestro Yeshua HaMashiach nos enseñó. Cuando en Marcos 12, si se recuerdan bien, dice que se le acercó un escriba, un conocedor de la Torá, y le pregunta qué mandamiento es el más importante. Y ahí es donde empezamos ahorita a enlistar esos mandamientos. ¿Recuerdan lo que dice ese enunciado? ¿Lo puedo leer? Por favor, More. Ahorita, Marcos 12, 28. Vamos a ver. Busquen en su Biblia, por Dice, favor. acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pero no está hablando del primer mandamiento de los 10. No, en esta traducción, él está preguntando cuál es el mandamiento más importante. Eso es lo que le está diciendo. Le responde en el verso 29. Recuerdo que estamos en Marcos 28, 12 y el verso 28 y 29 ahora. Y el 30 es la culminación. Entonces dice, y es importante que abra su escritura para leerlo, porque esa es la forma que se le mete a uno la palabra en el corazón. Jesús respondió, qué tremendo, dice. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, uno es. Y amarás, dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora bien, aquí tenemos que es lo que está hablando, ¿ya? Oye Israel, en hebreo suena Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eja. Eso el mundo hebreo lo canta 2 veces al día, al levantarse y al acostarse, ¿ya? El Shema. Bueno, eso se llama el Shema, que quiere decir oye. Pero ¿qué quiere decir oye? Oye, en realidad lo que está diciendo es escudriña, estudia las escrituras.
Eso es lo que está diciendo. Porque de ahí es donde emana la ley, donde emana la fe viene, ¿por qué? Por oír. ¿Oír qué? La escritura. Oír, o sea, estudiar la escritura. Exacto, Bueno, exacto. entonces, para hacerle una pequeña introducción de lo que son los 10 principios de felicidad, es importante que haya un requisito, porque la gente dice, me voy a arrepentir de mis pecados, pero uno le dice, ¿y cuáles son sus pecados? Y empiezan a hablar un montón, y lo último que mencionan son estos 10 enunciados o estos 10 principios de felicidad, porque en realidad, en contexto, lo que la palabra nos dice es el mandamiento, pero de oro, es ser feliz. Entonces aquí dice, este es el más importante porque oír, ¿ya? Esa es la importancia. Entonces fíjese bien, para poder entrar en este mundo de los 10 principios o de los 10 enunciados, o si usted quiere insistir, pues 10 mandamientos, tiene que haber un prerequisito. Y el prerequisito es el arrepentimiento. ¿Y cuál es el arrepentimiento en hebreo? ¿Cómo se dice arrepentimiento en hebreo, Nets? Tevilá, Teshuvá. Teshuvá, Teshuvá. Pero Hago Teshuvá, Tevilá de Teshuvá. pero Teshuvá tiene unas raíces hebreas importantes y quiere decir Regresar. volver y devolver. Ver. Ok. Volver y devolver. Repita conmigo. Volver y devolver. ¿Qué pasa? Esos primeros 5 Enunciado. enunciados que le está diciendo mi hermano Netzer son los verticales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, mi primer paso de arrepentimiento es que me vuelvo a Él. Pero como es volver y devolver, ya hablo de los otros 5, que son los horizontales. Y esos horizontales son mi relación con mi prójimo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo hago teshuva o arrepentimiento, yo tengo que devolverle a la persona que he agredido. No es solamente perdóname eterno y ya, no. Yo tengo que demostrar. ¿Qué quiere decir? Se lo voy a ejemplificar. Bueno, primero le voy a decir, volverme al eterno, a él no le puedo devolver nada. Nada, pero me tengo que volver a él. Pero a mi prójimo sí le tengo que devolver. Entonces, si yo defraudé a Néstor, le dije, vos préstame 100 quetzales y me lo presta y todo. ¿Y cuando me lo pagas? En 15 días te lo pago. Y olvídese, ya pasaron 5 años. En eso me redarguye el espíritu. Porque estoy en la Torah, estoy oyendo. Y entonces vengo yo, y no le pagué esto, y hoy sí tengo. Bueno, voy a devolvérselo, porque estoy arrepentido de eso. Entonces vengo y agarro mi billetera. Miren, Néstor, perdónenme. Le quedé muy, muy mal. Le dije tanto tiempo y ya se pasó. Aquí están los 100 y una quinta parte más, 20, 20 más. por el daño que le causé. Eso es arrepentimiento. Si yo pequé contra mis padres, tengo que devolverles, pedirles perdón y comprometerme a protegerlos. Aunque ningún hermano quiera dar de los demás, ya es cuando están grandes. Todos se hacen los locos. Es mucho, yo no sé, es que le tengo que comprar un carro a mi hijo y no tengo para mi papá, ¿cómo molesta? No, yo tengo que devolverles con amor, con cuidado, con honrarlos. Eso es honrar. Entonces, 10 enunciados. 2 para arriba, 5 para arriba, que es con el eterno. ¿Cómo le doy a él? Volviéndome al qué? Volviéndome al estudio de la palabra y a vivir la palabra. Oye, Israel. Ahora bien, si usted no está tan convencido, porque usted dice, ya la ley pasó y todo, bueno, vamos a leer, y con esto ya le doy la palabra, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer el libro de Mateo. Yo pensé que Romanos 3:31. No, todavía no. El libro de Mateo, ahorita se lo...
Mateo, capítulo 5 y desde el verso 17. Se lo leo textualmente. Mateo, capítulo 5, verso 17. Abra su escritura y véanlo. Mateo 5, 17. Leo. No penséis, eso es de la boca de Yeshua, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños, oiga, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, mi amado, ¿usted cree que la ley ya pasó? Cuando Yeshua dice que él no vino a abrogar nada más, pero ni una, ni una. Y dice, pasará primero el cielo y la tierra antes de que se abrogue esto. Pregunto, ¿ya pasó el cielo y ya pasó la tierra o aquí estamos? Exacto. Entonces, es sumamente importante y por eso, como me sugirió Netzer, cuando Pablo está predicando de la fe en Romanos 3:31, ¿qué es lo que dice? Que mejor leámoslo. Bueno, Leámoslo en la escritura, sí. Romanos 3:31. Y les decimos estas cosas para que ustedes al final Tomen un contexto. exactamente tomen el contexto del por qué es tan importante al final esos 10 enunciados de felicidad, que al final se han llamado como ley, que al final realmente es una instrucción para poder ser felices. Una instrucción que al final nos da vida. ¿Qué dice More? 3:31. Bueno, voy a leer los dos versos, el 3:30 y 31. Ya lo tienen. Y dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces dice, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Miren, mis amados, ¿qué es la gracia? La gracia es que hemos recibido los principios para ser felices. La ley no es como dice, es cargosa, es no sé qué, no. La ley es lo más maravilloso que hay porque son los principios de felicidad. Muy bien, More, gracias, gracias. Entonces, como vemos, recordamos entonces lo que Yeshua dice en ese momento, y está haciendo un enunciado Yeshua. Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim. Entonces, eso nos remite a que ese es el primer enunciado que la Torah establece como el primer mandamiento o enunciado al final para entender. Solo permítame aquí que se me fue la... Vamos a ver. Ok, entonces, recordamos entonces cuando también Yeshua habla y dice, y habla también de amar al prójimo como a ti mismo. Algo que también está en el libro de Levítico 19:18. Si quieren en este momento, solo anótelo. Marcos 12:28, la referencia de Deuteronomio 6, donde al final habla del Shema Israel, donde al final se recalca la importancia de que ese principio debe aprenderse de generación en generación, donde ese principio los padres deben enseñárselo a sus hijos, donde ese principio se coloca en las casas, en los dinteles, en una cajita que le llamamos mezuzá, donde colocamos un rollo que lleva el nombre del Creador. Ese es el primer enunciado que debemos estar conscientes, porque el Creador es todo. No olvidemos que nuestro Padre bendito, Yahweh, es todo, y Él recibe todo. Entonces, nos da la instrucción de que tenemos que tener en nuestras casas ese enunciado que sería entonces el primero. Amarás a Yahweh. ¿Ok?
No lo olviden, Deuteronomio 6 para que después en sus casas lo puedan leer despacio y de ahí en adelante van a decir ustedes, wow, sí considero que es importante al final colocar esa mezuzá en mi casa para que día con día tenga el recordatorio de ese primer enunciado que me da. Y les digo una cosa, la Iglesia Católica, de ahí fue donde también se inspiró para sacar la forma de persinarse. Porque cuando en el siglo II veían que el pueblo hebreo estaba en el templo, en el siglo I, perdón, y que hacía esto y hacía esto, entonces determinaron que era el persinarse. Entonces, como vemos, todo al final tiene un principio de la escritura y una connotación histórica. Y es bueno al final conocerlo de dónde vienen las cosas, porque a veces decimos, pero no persinarse no es en la Biblia. Claro que está en la Biblia. Claro que está en la Biblia. Lo más importante sería que cada vez que alguien hace esto, tenga la conciencia de que lo está haciendo por el enunciado número 1 que el Creador da. Y también algo que vale la pena mencionar de este enunciado, que al final dice como final, porque Él es la unidad. La palabra Ejad, como escucharon, Shema Israel, Yahvé Elohenu, Yahweh Ejad. Si realmente fuera uno, como se ha traducido, diría la palabra Aleph en hebreo, porque Aleph es el uno. Pero dice Ejad. ¿Y qué es Ejad? Ejad es unidad. O sea que el creador es más todavía, porque da una oportunidad de unidad, de unicidad en todo. ¿Ya? O sea, sabemos que Él es todo, pero aún así entre su unicidad al final permite. Tenemos un creador tan maravilloso, tan amoroso, ¿verdad? Y muestra de ello es que nuestro Salvador y Mesías, Yeshua HaMashiach, mostró en la tierra todos esos dones de amor con la gente, ¿verdad? Bueno, entonces, tomen nota, ese sería el primer enunciado que tendría. Pero hay que hacer una pregunta. Les hago una pregunta. A ver. De los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Si alguien me lo responde, le vamos a dar un premio grande. Escríbalo. Amén. Amarás Amar a a tu Dios Dios sobre con todas todas las tus cosas. fuerzas, con toda tu mente. No, ese es el más importante. El número 1 de los 10, miren, dice, yo soy, y usa las letras hebreas Yud, Hei, Vav, Hei, que quiere decir Yahweh. Yo soy. Yo soy. Eso es lo primero. Ese es el mandamiento número 1 y más importante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el primer mandamiento es conocer el nombre de Él. El nombre de Él. Ahora, con lo que le voy a decir, tal vez lo voy a estantear un poco, pero deseo que lo entienda. En hebreo, yo se dice ani, ani, A-N-I. Pero en hebreo, cada letra hebrea tiene un número. O sea, el hebreo es numérico. ¿Qué quiere decir? Toda la escritura, los primeros 5 libros de la escritura, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, que en hebreo son Bereshit, Shemot, Shemot, que es Éxodo, lo que quiere decir, lo que realmente, ¿cómo se llama ese nombre? Shemot es nombres. Porque ahí aparecen los nombres de nuestro Padre para ser próspero, para ser sano, para ser bendito, para conectar con Él. Ahí están nuestros nombres, claro. No me voy a poner a enseñar eso ahorita, que nos lleva toda la noche, pero por eso se llama a lo que le cambiaron poniéndole Éxodo. Entonces dice, yo soy Ani, quiere decir yo soy. Pero Ani, al cambiar las letras de Ani, una letra se cambia, se cambia de lugar. El orden. El orden, sí. Y entonces dice Ain. Ain. Y Ain, y esto no le va a ser extraño porque usted lo ha oído,
quiere decir nada. ¿Qué está diciendo? Yo no soy nada de lo que usted cree. Yo soy porque todo se hizo ¿de qué? De la nada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nunca voy a accesar a conocerlo a él realmente. Lo que conozco son sus atributos, sus virtudes. La famosa teología, la teología no existe, porque teología es el estudio de Dios. A él no lo podemos estudiar. Él nos estudia, pero lo que sí estudiamos son sus virtudes. Sus mandamientos. Importantísimo es conocer su nombre, porque en su nombre está todo. Y Yeshua dijo, yo vine a darles a conocer el nombre de mi Padre. Esa es la situación. Entonces, cuando yo no me finco en conocer su nombre, siempre voy a estar falto de sabiduría. Correcto. Porque su nombre es que de ahí depende todo. Ajá, claro. Y ¿sabe qué curioso, More? Que al final a decir Ani, yo, y de la nada es Ain, lo interesante es que el creador se llama la nada y lo es todo. Y yo me llamo yo, y yo si no soy nada. O sea, son las cosas que al final debemos comprender, cómo al final el creador ha permitido que nosotros seamos algo dentro de la nada. Siendo nada. Siendo nada. Sí. Bueno, entonces, para que tomen nota, entonces el primer enunciado sería, yo soy Yahweh. Que te saqué de la tierra de Egipto. Correcto. Entonces, pero para hacerlo corto, yo soy Yahweh, y al final de cuentas se amplía diciendo, escucha Israel, Yahweh es Elohim. Sí, correcto. Entonces, para que tomen nota, yo soy Yahweh. Segundo enunciado. El segundo enunciado es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no te harás idólatra. Ahora, aquí tenemos que preguntarnos. La pregunta no es si soy idólatra o no. La pregunta es, ¿qué tan idólatra soy? ¿Por qué? Porque no es solamente de que adore un palo, una piedra. Esa es la metáfora, por decirlo así, de la palabra. Lo que pasa es que tenemos otros dioses. El dios de la materia. Dice, mire usted, yo sí soy creyente usted en mi corazón, pero que no se metan con mi dinero porque ahí sí me van a conocer. Claro, van a conocer la idolatría que tienen. Le voy a decir otra cosa idolátrica de uno. Dice uno, mire, yo soy bueno usted. Yo amo a Dios, amo a Jesús, voy a la iglesia, diezmo, soy obediente y todo. Pero eso sí, que nadie pase de esa línea, porque pasan de esa línea van a saber quién soy. Ese es el ídolo línea. El ídolo línea. Porque nosotros los creyentes no podemos tener línea. Nosotros perdonaremos 70 veces 7. Ese número en el mundo hebreo quiere decir siempre, infinitas veces. Entonces nosotros debemos entender que tenemos varios ídolos. El ídolo a veces de mi casa. Y creo que mi casa es todo, que mi casa es mi seguridad. No, señores, esa no es ninguna seguridad. La única seguridad es el nombre. El nombre. Ah, pero fíjese que yo tengo dinero en el banco. Dinero guardado. En el banco. Plata, va a ser el dios mamón. Ese sí. Con ese no se metan, porque eso lo tengo yo. Y entonces estas personas dejan de ser caritativas, dejan de ser misericordiosas, y ya tienen opinión, aunque sean creyentes, y empiezan a decir, no, es dinero que se lo gane. No, no son capaces de perdonar una deuda, no son capaces de perdonar
o sea, una defraudación, ¿ya? Y yo le digo, ¿a usted alguna vez le han robado? Bueno, no deje que le roben el alma. Había un hombre muy dedicado al Eterno y entró un ladrón a su casa, se jaló un dinero y él se dio cuenta y salió detrás del ladrón y el ladrón como venado, y él atrás. Y ya cuando lo alcanzó y lo agarró, solo te vengo a decir que te regalo ese dinero. ¿Por qué? Porque cuando uno no deja ir eso, dice una parábola, el padre en ese momento te mandó, permitió que llegara ese ladrón a tu casa con un propósito, porque en su escritorio tiene un cheque a favor tuyo que se llama tu bendición y está listo para firmarlo. Pero si no dejas ir, no solamente te robó el dinero, sino que te robó la bendición. Entonces, los ídolos los hacemos por falta de conocimiento y entonces no soltamos. Y eso es terrible. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es todo para mí. Para esto quiero decirle algo. Estos son los verticales. Los ¿ya? verticales, hacia el correcto. Padre. Hacia el ¿ya? Padre, sí. Entonces, esto no nos cuesta nada. Bueno, nos cuesta despojarnos de esas ideas y de esas idolatrías que tenemos incrustados. ¿no? Sí. Entonces, como vemos, realmente la idolatría se hace más relación, no simplemente adorar una figura, adorar una imagen. Bueno, si no, mire, Nimrod levantó, dijo, nos haremos Ah, Babel, a ajá. Babel, dice, va, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre. Ese era el hígado, Ídolo. el ídolo. Pero usted sabe esa torre cómo era, según los sabios de la escritura. Estaba lleno de los nombres de misericordia del bendito sea, de nuestro Padre. Ajá. Y usaban ese nombre para hacer mal. Ese era Nimrod. Ya. Ahora, Entonces esa, ajá. ¿cuántos no ha tenido usted? A mí cuando empieza a decir que yo soy cristiano, voy a la iglesia y puede confiar en mí, que me firme doble contrato. Que me firme doble contrato, porque, mire, yo le llamo, me encontré con un amigo y me dice, fíjate que yo soy cristiano, ¿y cuánto tiempo tenés? 20 años, ya sos cristiano mañoso. Y le dio risa. Ya te la sabes todas. Entonces, lo que pasa es que Nimrod es el que usa el nombre de él, la fe, para andar haciendo sanganadas. Se juntan con una muchacha y le dicen, mira, mi corazón es de Jesús, después es tuyo, mi amor. Parece que se casen y les engañan. Terrible. La religión, señores, no es garantía de nada. Correcto. No es garantía de nada. Entonces, No se hace Dios. como vemos, la idolatría al final no simplemente es eso, de adorar un palo, una imagen, es realmente la forma como me conduzco y de lo que yo al final pongo en una importancia. Eso es idolatría. Entonces, haciendo la lista de los enunciados, segundo enunciado dice, no te harás dioses falsos, dioses ajenos, no harás idolatría. Okay. Bueno, ahora nos vamos al 3, y yo creo que al final usted también hizo una mención, More, de lo que fue la Torre de Babel. Sí. Y si hacemos recordatorio de cuál es el tercer enunciado, dice, no usarás el nombre del Creador en vano. Realmente al final, como bien decía el More, si el primer mandamiento es yo soy Yahweh, que al final es todo, él está recalcando al final en ese tercer enunciado de no usar ese nombre bendito
que se llama Yud He Vav Hei en vano. ¿Por qué en vano? Realmente cuando uno va profundizando en el nombre, realmente esto de aprender el nombre del creador realmente conllevaría horas y horas de estudio, porque realmente todo está asociado al nombre, todo. Para un ejemplo, si ustedes se recuerdan, tenemos a nuestro patriarca Abraham, pero primero quiero que aprendan esto. El nombre del creador son 4 letras, ¿verdad? Es lástima que me cambié de lugar, no traje la pizarra cuando Sí. venía para acá, pero son 4 letras en hebreo. Les prometo que la otra semana se los voy a escribir. Pero son 4 letras en hebreo que es la letra Yud, la letra He, la letra Vav y la letra Hei. Esas 4 letras tienen mucho significado. Hacen relación a las letras madre, hacen relación a la semilla, hacen relación a la tierra, hacen relación a muchas A los cosas, elementos. a los elementos. Y para ir por un pequeño ejemplo, cuando Abraham en el libro de Génesis 12 toma ese momento de irse, él al final se circuncida, hace un pacto con el Creador y el Creador dice que le cambia el nombre. Entonces le pone una letra H, una letra Hei, y lo vuelve de Abraham, lo vuelve a Abraham. De Abraham a Abraham. De Abraham a Abraham. Sí. Y a su esposa Sarai hace lo mismo. Toma de Sarai, le coloca la otra letra Hei del nombre del Quítala ahí. creador, le quita la I y le pone Sarah y le pone la otra Hei. Cuando vamos a eso y interpretamos el nombre, vemos que la primera parte del nombre Yud Hei hace relación a una semilla, se la da a Abraham. Cuando vemos la segunda parte que es Bab Hei, le colocas a Hei, se la pone a Sara, a la tierra. Entonces, si yo tengo una tierra y tengo una semilla, tengo un fruto. Y de ahí nace Isaac. No, y le voy a agregar algo. La primera Hei quiere decir aire. Es el elemento aire. La última Hei es el elemento tierra, como bien dijo usted. Ahora, vea usted la narración más atrasito. ¿Cómo hizo al hombre el Eterno? Dice, un muñeco de tierra. ¿De tierra? ¿Y qué hizo? Sopló. Sopló. Así vino la vida. Correcto. Por eso esas 2 letras son aire y tierra. Entonces, Abraham será hoy Abraham. Sarai será hoy Saraj. Entonces les dio para que vean la importancia del nombre. Pero dice, no tomarás mi nombre en vano. Bueno, aquí viene la primera cuestión. No vayas a tomar mi nombre para andar haciendo hechicerías. Eso es uno. Pero 2, dice, no tomarás mi nombre en vano. Ahora le voy a dejar un deber. Se va a ir al Strong y busque la palabra vano para ver qué quiere decir. Y una de sus traducciones es, no falsificarás mi nombre. En otras palabras, nosotros no podemos estar diciendo constantemente otros nombres que no sean el de él. Netzer, aquí en Guatemala se llama Netzer. Y se va a Rusia, no le dicen Netzrensky, no, le dicen Netzer. Y le pueden decir Netzrensky, pero se le ocurre comprar una casa en Rusia. Y cuando va al abogado y le dice, usted es Netzrensky, él le tiene que decir, no, mi nombre es Netzer. Porque si me pone Netzrensky, esa casa no va a ser mía. Entonces le tiene que poner, le pide el pasaporte y le translitera el nombre. O sea, lo pone de un lugar a otro nombre. ¿Cómo debe ser? Entonces, el nombre que está en las escrituras en original es Yud, Hei, Vav, Hei, y una de las opiniones de traducción es Yahweh. Y ese es el nombre. Entonces, el mandamiento dice, no falsificarás mi nombre. Correcto. Y como
Una de las maneras también que es interesante escuchar el nombre del creador, porque al final es muy difícil a veces pronunciarlo, es el nombre impronunciable, es cuando uno respira. Entonces, digamos, si inhalamos y exhalamos, Así se pone un estetoscopio, ¿qué dice? Yahweh, Yahweh. cuando, exactamente, cuando una persona está en una condición crítica entre la vida y la muerte y se Ponen el escucha, oxígeno. ¿Sí? exacto, se escucha el nombre con más frecuencia. ¿Por qué? Porque esa alma está invocando el nombre para que le dé vida o la tome. Exacto. Entonces, el nombre Yud Hei Vav Hei, Yahweh, que es la vida, porque dice que todo lo que respire en esta tierra alabe al bendito Yahweh. Bueno, de hecho, la traducción ahí dice, todo lo que respire, alabe a Jah, Allá, ajá, pero es una mala traducción porque es con Y, es Yah como aleluya. ya, Es alabanza a Yahweh, aleluya, ya. alabanza a Yah. Entonces, Qué cada bonito. vez que decimos aleluya, estamos alabando Ujú. el nombre del Creador. Y ese nombre, recuérdense, cuando está Moisés, cuando el Creador le da la instrucción para que vaya a Egipto, le dice, ¿y quién digo que eres? Ujú. Y él le dice, el nombre le revela el nombre, Yud, Hei, Vav, Hei. Sí. Entonces, el tercer enunciado es, no usarás el nombre del Creador en vano. No es un nombre para utilizarlo de juguete, no es un nombre para mofarse, no es un nombre para que simplemente yo, no, es un nombre de mucho respeto. Por eso es que los hebreos, los judíos, cuando hacían las traducciones de transliteración, porque nunca fue traducción, sino transliteración, de copiar a copiar, Ujú. tomaban otro lapicero, llamémosle otra pluma, y escribían ese nombre tan sagrado con otro, o Con otras sea, cosas para que no lo tomaran en vano. en vano, o sea, porque realmente es muy relevante, por eso es que muchos judíos no mencionan el nombre. Nosotros consideramos que mencionar el nombre sí es válido, porque al final Yeshua mismo lo dijo. Yeshua Kadosh dijo, Sí, no, y la misma escritura es venga a conocer en mi mi nombre. nombre. Sí. Y yo vine a presentar mi nombre, entonces el nombre es Yud He Vav He. Entonces no se les olvide, yo soy Yahweh, primer enunciado, segundo enunciado es no te harás idolatría, y tercero es no utilizarás el nombre del Creador En vano. en vano. No utilizarás Yud He Vav He, ¿verdad? Cuarto. Cuarto, Cuarto enunciado. Acuérdate, está en Éxodo o Shemot, como digo, capítulo 20, verso 7. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, o sea, el Shabbat. Ese está más duro para nuestros lados, porque como históricamente la Iglesia Católica cambió el séptimo día por el primer día, entonces nosotros así nacimos y así fuimos educados. Pero cuando nosotros venimos y nos metemos en la palabra, y ahí dice sábado, Shabbat, día de descanso. No dice, eso no quiere decir que usted se volvió adventista, que se volvió sabatín, no. Y yo a lo que me debo mi corazón es a la palabra. Yo mi corazón no lo debo a ninguna organización religiosa ni a una iglesia. Yo se lo debo a la palabra. Y la palabra dice séptimo día. día. Pero todo está diseñado para que no sea así. Sábado hay que trabajar, domingo hay que descansar. ¿Ya? Y esa es la cosa. Por eso es que sábado está ligado al planeta Saturno, ¿verdad? Y Saturno es la representación de un planeta bien fregado, ¿sí? Idólatra, de poder, De sí, poder. exacto. Pero
Por eso le digo, el Shabbat lo guardó nuestro Salvador, lo guardó Pablo, lo guardaron los 12 apóstoles, lo guardaron todas las mujeres, los 120 El rey David. discípulos, pues 120, los 500 discípulos y todo Israel y todos los reyes, David, todos guardaron el Shabbat, pero a alguien se le ocurrió en la historia. En el siglo II. Claro, en el siglo II, que su organización era más importante que la palabra y que ellos tenían que tener su uso exclusivo del día de descanso. Y lo cambiaron. Después venimos nosotros y nacimos así, enseñados así. Pero el Shabbat es donde usted, mire, es tan importante el mandamiento y tan amoroso nuestro Padre, que usted cree que uno le hace daño si no guarda el Shabbat. Nah, él lo que está pensando es en nosotros. Porque ¿qué es el Shabbat? Lo que quiere decir descanso es el día de la conexión libre con él. En Shabbat encarcelan a todos los demonios. Usted tiene libre acceso usted al Padre. Es tan maravilloso el Shabbat que quiero que haga un ejercicio conmigo. Ponga sus brazos así. No veo que los tengas más. ¿Sí? Ahora crúcenlos. Ahora, ¿qué sienten cuando ponen los brazos así? Descanso. Entonces, en Shabbat, en el mundo hebreo, hacemos panes trenzados, porque es día de descanso. Mire qué rico se siente cuando uno hace los brazos así. Y entonces, el Shabbat es el día en que usted se llena de la luz del Padre para poder tener las fuerzas de conquistar los otros 6 días de la semana. Correcto. Y al final cuando hacemos Shabbat, no es ni cargoso, es una libertad, es una fiesta. Realmente el Shabbat no es una carga. No. Es un día porque recordemos que, como dice la Escritura, el Shabbat fue hecho para el deleite de los hombres y no el hombre para el Shabbat. ¿Qué significa eso? Que yo no debo ser atrapado en una estructura de pensamiento religiosa donde no puedo hacer. No, el Shabbat es libertad, es conexión, es agradecer. Vivimos en un mundo tan afanado. El Creador sabía que íbamos a llegar a un momento de afanados como tal, donde al final pasamos toda la semana afanados y ese día al final decimos, Padre, dejo todo y me conecto a ti. Y se hace una cena de familia, se hace una cena entre amigos, se da gracias. Es que realmente es lindo, ¿verdad? El Shabbat, créame, cuando las personas empiezan a hacer Shabbat, que es el viernes, a partir de las 6 de la tarde, la gente al final goza. Yo tengo amigos que me han dicho, vos, a partir de que he hecho el Shabbat, mi vida ha cambiado, he sentido que al final ha tenido más sentido. ¿Por qué razón? Porque del afán de las cargas, se relaja uno y dice, pongo en ti las cargas. Porque al final no es invento nuestro, Él nos hizo. Es como que usted agarre su compu y le ponga ruedas y quiere que la compu al final vuele, ¿no? El que inventó la compu la hizo para que usted le archive documentos y le compile elementos o podamos vernos. Cada cosa fue inventado con un objetivo. Y el creador hizo ese día con un objetivo que era de descanso. Simple. Y sabe una cosa, perdón, se me está yendo la carga de la batería y la voy a conectar, pero le voy a decir algo. Los sabios dicen que le cambia el ADN a uno, el Shabbat. Le cambia las células. Por eso, ¿usted sabe cuál es el salmo del Shabbat? A ver quién me lo sabe. En un salmo de David que se lo canta al Shabbat. ¿Cuál es? ¿Abra su micrófono? Abra su micrófono para oírla. Bueno, ¿cuál es el salmo del Shabbat? Salmo 92. 92. Claro. Ahora, ¿qué dice eso?
Dice que el que guarda el Shabbat le va a reverdecer los huesos a uno. O sea, quiere un antídoto contra la vejez, Shabbat. Sí. Entonces, si el rey David, si todos los de la escritura y nuestro Yeshua HaMashiach, Jesús, hizo el Shabbat, disfrutó el Shabbat, sanó en Shabbat, hizo cosas en Shabbat, era porque al final él sabía la importancia del Shabbat. ¿Ya? O sea, realmente quitémosle toda esa connotación cargosa que se ha dado. No, es un día de paz, es un día de libertad, es un día de tranquilidad, es un día de conexión. O sea, al final no es el ponernos en cargas. Como les digo, estos enunciados no son cargosos, son enunciados de conexión, son enunciados de felicidad, son enunciados de aprender a vivir, a hacer las cosas. Como decía el Moré, de devolver. ¿Devolver a quién? A esa senda del Creador. ¿Y devolver qué? Devolverle a mi sociedad, a mi gente. Esa es la forma de ver esto. No de la carga que al final nos han enseñado. Y también tan sencillo, cuando vamos al calendario, el primer día de la semana es domingo, no dice que sea el lunes. Entonces, ¿nunca se ha preguntado usted por qué el domingo aparece en el calendario y no al final el lunes? Porque el tiempo fue diseñado de una manera, al final, que no lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar porque el diseño del creador domina sobre todo. Domina sobre todo. Y algo más. Al hablar de Shabbat, también hace relación, ¿se recuerdan en el estudio pasado? A las 7 fiestas que estudiamos. A las 7 fiestas de Levítico. Eso también es parte del mandamiento. Sí. Porque cada fiesta tampoco es cargosa. Cada fiesta es de disfrute. Dígame si al final disfrutar la Pascua, esa Pascua que Yeshua hizo de entrega, de amor con sus discípulos, de compartir el pan, el vino. Lo que pasa es que somos demasiado religiosos y no gozamos con los hijos y con todo. Imagínense Shavuot, la fiesta de Pentecostés, donde se recibe esa instrucción. ¿Qué cargosa va a ser eso? O donde al final viene la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, donde al final nos sumergimos en esa alegría. Se come, se baila, se alegre. Dígame, ¿qué cargoso puede ser entonces Shabbat? No. Lo que pasa es de que han enseñado eso. ¿Para qué? Para que usted no sea el beneficiado de eso. Ahí es cuando yo le digo a alguien, ahí es donde al final te han robado, pero no el enemigo, la gente. Claro. La gente te ha enseñado mal para que no goces esas cosas. Es la gente al final que dice, no, no. Y cuando vamos a la historia, algún día me gustaría dar un estudio del final del siglo II. Ahí mencionarles Marción del Ponto, Irineo de León, Justiniano, Aniceto, puchica. Todos esos personajes que si usted los busca en internet aparecen. Son los padres del mundo. Y todos esos cuates revolucionaron todo a su conveniencia, porque dijeron, no, ahora vamos a hacer algo diferente. Y la iglesia primitiva lo tomó, lo dejó y se quedó. Nadie dijo nada, nadie se quejó, nadie. Bueno, el que se quejó no vivió. Ah, sí, lo mataban, lo mataban. Quinto. Va, quinto. Quinto enunciado. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. ¿Qué tiene que ver este mandamiento con el Eterno? Y no son los verticales, dice padre y madre. ¿Sí? Exacto. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la manifestación del Creador puro, su amor, es a través de los padres, a través de una madre que le da a sus criaturas. A ver, dígame, Primera de Corintios 13, ¿cómo empieza? A ver si alguien se lo sabe. ¿No se recuerdan? Ahí habla del amor. Dice, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo da. Dice, todo lo da, no busca lo suyo. El amor no es jactancioso, no se envanece. No, bueno, el amor nunca deja de ser, y esto es lo más importante. Ahora, cuando uno le pregunta a la gente, mire, y dice uno, ¿y ese amor de dónde? ¿Quién tiene ese amor? Solo Dios. Y yo le digo, no, lo tiene una madre. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sé yo cuánto me ama el Padre como me amó mi madre?
incondicionalmente. Mire, si yo me hubiera vuelto marero, la única persona que hubiera estado a la puerta de la cárcel o del juzgado, mi madre. Nadie más. Si usted es ladrón, drogadicto, asesino, ¿quién lo irá a buscar? Solo su mamá. Y hasta dice, ay, mi hijo es inocente, el pobrecito, porque lo ama. Ese es el amor del Eterno. Entonces, ¿cómo? Ahora, triste aquel que por alguna razón no tuvo mamá o no tuvo una persona que lo amara de esa forma, una abuelita o alguien. Eso es triste, pero es para formarlo. Sí. Todos tenemos, para vivir bien, normalmente uno tiene que tener alguien que lo ame con el amor de él, porque entonces uno conoce la medida de cuánto me ama el Padre. Eso es. Ahora, como aquí la mayoría son mujeres, me imagino que la mayoría son mamás. Mi pregunta es, ¿cuánto ama usted a sus hijos? Y dice una mamá, prefiero dar la vida. ¿Ya? Bueno, ese es el amor del Padre para cada uno de nosotros. Entonces, cuando un hijo, cuando un alma, el Eterno la va a bajar, lo hace en medio de la unión del padre y de la madre. ¿Cómo viene cada hijo? A través de la felicidad. Por eso es que la intimidad tiene que haber mucho gozo, porque cuando uno baja, baja a través de la felicidad. Tiene que haber plenitud en eso. El amor puro. Y dice, hay un libro que se llama el Midrash, que es la Torah oral de cientos y cientos de años, y dice, la única vez donde el Eterno está frente en medio de nosotros, supervisando, es cuando hay intimidad y Él baja un alma aquí a la tierra. Imagínese usted, cuando alguien deshonra a su padre y a su madre, no está deshonrando a su padre y a su madre, está deshonrando al Padre mismo, al autor y consumador de toda la creación. Sí. Eso es increíble eso. No, y lo interesante es que el mismo creador manifiesta el amor puro en una madre, un padre, y al final dice, hónralos. Y dice, es un mandamiento con propósito. Y con promesa. Y promesa. Y al final, ¿y qué dice? Y si lo haces, se te alargarán los días de tu vida y todo te irá bien. A la puchica, o sea, imagínense. Y al final, alguien pensara, honrar a mi padre, decirle, sí, papá, yo te amo, sí, mamá, yo te amo. No. Honrarlo es velar por ellos. Exacto. Velar por sus necesidades. Velar para que no les falte nada. Darle su dinero. Mire, hay un diezmo que se llama el diezmo de honrar al Padre. Y es que uno debe apartar la 10ª parte de su sueldo y se lo debe dar. Si está casado, 5% a la madre del hijo y 5% a la madre de la esposa. Así se reparte. Ahí se empieza la honra. En otras palabras, si yo gano 10,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Tengo que agarrar 500. 1,000 quetzales, 500 para cada uno. Y además, tengo que ver si no les falta algo. Y además, tengo que integrarlo en la familia a estas personas, a mis padres. Y además, no me puedo olvidar de ellos. Deben estar sentados. Si ya viven solos, tiene que estar sentado en mi mesa. Tenemos que compartir. Sí. Eso es honrar. Y eso es cosa muy práctica. El problema es que la gente piensa que la espiritualidad se vive en iglesia. No se vive en iglesia. La espiritualidad se vive en la cotidianidad. O sea, todos los días. La espiritualidad se vive con mi vecino, con mis padres, con mis hermanos. Esa es espiritualidad.
Aunque mire, la gente anda cantando aleluya, y después las conoce usted dentro de las casas, son terribles, chismosos, señaladores, enjuiciadores. Ay, el hermano, no sé qué les importa. ¿Ya? Y esa es la situación. Yo les quiero contar una vez una anécdota. Un amigo muy íntimo y al final me decía, tengo una situación bien complicada y quiero que me apoyes. Y al final me hizo una consulta. Me dice, como bien sabes, mi mamá murió y quedó mi padre, y mi padre vive en una finca y al final no quiere vivir con nosotros. Él está acostumbrado y todo. Y yo lo que hice fue para no dejarlo solo, es que los viernes, sábado y domingo me voy con él, paso con él, comparto con él, lo atiendo y veo sus necesidades. Lamentablemente, el domingo es el día que se va a la iglesia, me dice, y en la iglesia me están llamando a disciplina porque no estoy yendo. Me dice, ¿qué debo hacer? Siguiendo la instrucción del mandamiento, siguiendo lo que dice la escritura, le digo, ¿qué dice? Honra a tu padre. Y honras más y haces más conexión al Creador estando con tu papá en ese momento, porque Él te necesita. En la iglesia alguien puede suplir lo que vos haces. Yo no digo que no vayan, claro, pero tienen que priorizar en el momento necesario y en ese momento tomar la decisión de decir, en este momento mi papá me necesita y debo estar con él. Así de sencillo. Entonces, es muy fácil. Honrar a padre y madre es darle lo que necesitan, es velar por ellos, es estar pendiente de ellos. Y además, dígame, qué gratificante es eso en la vida. Mi padre murió hace 2 años y yo al final con él tuve una relación muy bonita. Me duele, lo añoro y pienso en él siempre, pero al final me queda algo en mi corazón y en mi mente de que compartí con él y pude hacer lo mejor con él. Eso es lo importante. No se quede usted con la gana de hacerle algo con su mamá, con su papá, no Y se sabe quede. usted quiénes son los que más gritan, los que tiran a la caja del muerto y todo, los que no han hecho nada. ¡Ay, me voy con que métanme a la caja! Esos son los que no han hecho nada. Sí. El que Entonces, está satisfecho, el que está plenamente satisfecho, lo entierra en paz y le da la despedida en paz y ya. sí, es verdad, es verdad. Eso es honrar al Al Padre padre, vertical. La próxima semana estaremos compartiendo los mandamientos o los principios horizontal. que son los principios de felicidad, que son los horizontales. Aquí tenemos varias preguntas que nos gustaría A al ver. final resolverlas. Y dice una, Fátima. Fátima dice, ¿cuál es la diferencia entre Yahweh, Jehová y Yeshua? ¿Por qué se cae? No. Bueno, mire pues. Yud, Hei, Vav, Hei son las letras. Ajá. Jehová es porque le incrustaron las vocales del nombre Adonai para no pronunciar el nombre. Yeshua, en realidad su nombre es Yehoshua, que quiere decir Yahweh salva. Pero el nombre esencial y principal es Yud, Hei, Vav, Hei y Yahweh. Así es. Otra dice, vamos a ver. Taca. Ah, no, solo esa pregunta tiene. No sé si tienen alguna pregunta, quieren abrir micrófonos y preguntarnos. Desde que Abren sus micrófonos y con gusto podremos unos minutos para resolverle preguntas. Claro que sí. Dice, hacer pactos con Dios dando dinero por una petición es vivir bajo la ley. Qué pregunta más interesante. Bueno, es un muy buen pacto, ¿verdad? Sí, lo va a hacer si su dar es conforme a la palabra, ¿ya? O sea, si yo digo, bueno, le voy a dar dinero a este para que vaya a bisbirindear y todo, y hago un pacto, no, eso no, usted tiene que saber. Digo, padre, y no tiene que ser ni pacto, el acto en sí mismo ya le trae las peticiones de su corazón. Y al final, yo creo que también la pregunta hace relación si darlo en un lugar de una iglesia o algo. Realmente la tzedakah, que es el punto importante de dar, la tzedakah es dar con gratitud,
dar con compasión, dar con una mente dadora. Yeshua daba, él daba, Yeshua siempre dio. Él siempre dijo, a quien le pidan, denle. Entonces, si yo puedo tener en mi corazón el dar una sedacá, y les digo una cosa, hay 3 maneras de hacer sedacá. Y eso al final también es tan importante. Eso es ofrenda de justicia. Ofrenda de justicia. Sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo dar a una persona y decirle, mira, que está pasando una situación complicada, una persona que necesita algo, y decirle, mira, aquí te doy esto, te doy una sedacá, te doy una ofrenda, te doy esto para que resolvas. Y vengo yo y en ese acto de gratitud puedo decirle, Padre, en este acto te pido tal cosa. Es válido. La otra manera es que vengo yo y le digo al Moré, mire Moré, tenga y entregue a tal persona. Va al Moré y se lo entrega y le dice, Netzer me dio esto para que se lo diera. También. Pero ¿saben cuál tiene? Pero un mérito sobre mérito y mérito. Aquella que usted da a alguien y esa persona no sabe quién se lo dio. Porque esa persona inmediatamente va a decir, me lo dio el Creador. Y a usted, que lo dio sin que nadie se enterara, el Creador le dará lo que usted quiera. Así es. Así son esos pactos de justicia. ¿Mm? Otra dice, ¿por qué en las iglesias cristianas no enfocan la enseñanza como ustedes lo están haciendo? Es que hay que tomar una visión nueva de la escritura, profundizarlo, hacerlo bien. Sí. Un día les vamos a hablar de los 3 diezmos. En realidad uno debe vivir con el 60%. 70. Nada más. 60. 60. 60 porque está Sí, cierto. el diezmo a mi maestro, el diezmo a los pobres, el diezmo a mis padres y un diezmo que lo debo guardar Para las fiestas. para celebrar las fiestas, para comérmelo con mi familia. Y el 60%, ya, si quiere, y todavía, y como usted es buen ahorrador, lo ahorra para el futuro. Viva con el 50%. Amén. Hasta aquí que llegamos, mis amados. Moreno puede repetir, disculpe. Sí, repetirlo. Claro, Bueno. claro. El diezmo para mi maestro de la palabra. Lo que hizo Abraham cuando Melquisedec llegó y le dio a él ese diezmo por lo que había sucedido después de que había vencido a Calba a Domer. Porque ¿Quién era Melquisedec? Era el maestro de Abraham. El maestro de él, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ese es el diezmo a mi maestro, al que me enseña la palabra. Número 2, el diezmo a los pobres debe ser el 10% y debo saber que yo no doy porque soy bueno, yo doy porque es justo. 3, el diezmo a mis padres, ese 5% que viene para cada uno cuando uno está casado, eso lo tengo que apartar. Y 4 es el diezmo vacacional. El de las fiestas. El que, sí, pero usted puede juntar ese dinero y a fin de año se lo va a comer con su familia y lo disfruta y viva con lo demás. Amén. Así es. Bueno, se fue el tiempo, la verdad. Esperamos que al final esto que les enseñamos y rápidamente un resumen. Número anunciado 1 es yo soy Yahweh. Número 2, no me haré. Perdón, hay una última pregunta. Dice aquí, hay personas que no pueden dar su diezmo en el momento, pero meses después lo pagan o lo dan en cuotas. ¿Es correcto? No. Cuando una persona está pobre, no tiene que diezmar. Recupérese. El creador. Claro, no, y menos estar ya en deudas de pagarlo. De ninguna manera. No, eso lo dice el sentido común, un poquito de amor. Al contrario, cuando una persona no pueda, debería agarrar el pastor y decir, ¿quién no está diezmando? Y lo primero que debe pensar, esta persona debe estar mal. Ayudémosla. Ayudémosla. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Amén. Yeshua lo enseñó aquel hombre insistente, pero bueno, otro estudio. Ajá. Entonces, haciendo el resumen de los 5 enunciados. Primero, yo soy Yahweh, el importante. Sí. 2, no darás imágenes idolátricas. Ya entendieron qué es la idolatría. 3,
no utilizarás el nombre Yud-Heh-Vah-Heh en vano. Ujú. 4, tomarás el Shabbat y las fiestas como fiesta importante y lo harás. Sí. Y 5, honra a tu padre y a tu madre. 1 por cada dedo, hacia arriba, vertical. Así es.